El Evangelio de Lucas capítulo 15 y vamos a leer de manera alternada, por favor, los versos del 11 en adelante hasta terminar este capítulo. Lucas capítulo 15, versos 11 en adelante y todos nos unimos en el último versículo. Comienzo con el verso 11, ustedes en el 12 y así continuamos. Lucas 15, 11, ya lo encontramos, amén. Bien, dice así la escritura. Jesús también dijo: un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, rogamos que nos ayudes para entenderla y que tu mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones y podamos responder de acuerdo a lo que tú quieres que respondamos en esta tarde. Aquellas personas que por primera o segunda vez han escuchado tu evangelio, que abran sus ojos y puedan experimentar también tu amor y tu perdón a través de Cristo Jesús. Y al resto de nosotros que podamos también, Señor, entender la importancia de tu amor y de tu misericordia para poder también extenderla y compartirla a los demás. Danos un corazón limpio, por favor, bendícenos, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén, Padre. Bueno, en esta tarde quiero compartir este mensaje acerca de, se conoce como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad el énfasis no está tanto en el hijo pródigo o el hijo perdido. El énfasis en esta parábola está en el padre, en el papá, en el amor de un padre misericordioso que responde ante la rebeldía de un hijo y ante el orgullo de otro hijo, ¿verdad? Porque en esta historia que nos cuenta Jesús, él responde ante una situación que estaba enfrentando ahí en Lucas 15. Dice que se acercaban a Jesús, Lucas 15:1, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe
y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo. Entonces la parábola que vamos a ver es en respuesta a la actitud de la élite religiosa de aquel tiempo, los fariseos y los escribas, que decían, ¿cómo es posible que Jesús, verdad, esté conviviendo y esté ahí alrededor de los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y los pecadores? No es posible, ¿verdad? Pero Jesús les habla entonces esta historia para enseñarles algo más importante, ¿verdad? Y el tener cuidado con no hacer estos distingos, estas distinciones, estas separaciones entre los unos y los otros. Aquí tenemos entonces a un padre y tenemos a dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Y el padre en esta parábola representa a Dios Padre. El hijo menor representa a la gente que no tiene conocimiento de Dios. Y el hijo mayor representa a la gente religiosa. Entonces vamos a ver algunas diferencias interesantes, pero a fin de cuentas vamos a procurar ir al corazón de esta parábola o de esta enseñanza de Jesús. Nos cuenta entonces en el verso 11 que este hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le pidió a su padre su herencia, la parte de sus bienes que le corresponde, y el padre les repartió los bienes tanto al hijo menor como al hijo mayor, ¿verdad? Y entonces el hijo se fue. Versículo 13 dice que no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y como no tenía dinero, dice el verso 15, que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió para que le dio un trabajo, pero el trabajo era apacienta, alimenta a los cerdos, ¿verdad? Y por el hambre, dice en el verso 16, que el hijo menor deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, entonces en primer lugar, hablemos un poco de este hijo, el hijo menor, el hijo perdido, o el hijo pródigo, como se le llama. Este hijo comenzó haciéndole una petición egoísta a su padre, porque la herencia realmente se repartía hasta que el padre moría. Así es que en otras palabras, quizá le estaba diciendo el hijo al papá, pues a ver a qué horas, ¿verdad? A qué horas te despachas y pues ya dame lo que me corresponde. Y bueno, el padre no puso peros, le dio la parte de su herencia al hijo menor y él se fue, vivió independientemente. Ahora, qué interesante que esta parábola se repite el día de hoy, jóvenes especialmente, ¿verdad? Aunque no solamente están aquí representados los jóvenes, sino también los adultos cuando no tomamos en cuenta a Dios. El joven, ese adolescente, quería vivir independientemente ya de su padre. Igual en esa etapa, ¿verdad?, de la adolescencia y de la juventud, cuando dice el joven, ya no quepo en esta casa, ¿verdad? Ya me quiero ir, me ponen demasiadas restricciones, que esto sí, que esto no, que hay reglas y a veces hay conflictos y en ocasiones el hijo o la hija se cansan y algunos parten, se van y no salen bien de casa. Este hijo ya quería ser independiente, ya no quería que nadie le dijera lo que tenía que hacer, ya no quería rendir cuentas. ¿Se parece esta historia a la de alguien aquí en esta tarde? Un poquito, ¿verdad? Bueno, buscaba el placer del pecado. Joven, a fin de cuentas, todavía indiferente, egoísta, y no hacía caso a los consejos de su padre. Un joven, según la Biblia, lo podría catalogar como obstinado y soberbio, que hizo a fin de cuentas su propia voluntad. Estas eran las características de este joven. A fin de cuentas, se fue de casa, se desconectó de esa relación con sus papás, se desconectó de esa relación con su hermano, se desconectó de su casa y se fue a un lugar extraño, a una provincia apartada, dice aquí en Lucas 15, una provincia apartada. Ahora, esta provincia apartada representa la condición de nuestra vida cuando nos alejamos de Dios. En un momento dado, jóvenes o adultos, ¿verdad?, estamos desconectados de Dios, del Padre Celestial. Estamos en una provincia apartada en donde nadie de la familia nos ve, no tenemos que rendirle cuentas a nadie, ¿verdad?
Igual así sucede con Dios. A veces hay gente que dice, bueno, pues yo sí creo en un Dios, pero de vez en cuando tengo un problema, cuando se me ofrece, cuando necesito un milagro, cuando ya me llegó el agua al cuello, entonces me acuerdo de Dios. Bueno, hay mucha gente que es así. Mientras no haya mayores problemas, se olvidan de Dios y viven alejados en esa provincia, viven desperdiciando su herencia, porque todos los seres humanos a fin de cuentas tenemos cierta herencia: la salud, la vida, ciertos recursos, tenemos talentos, habilidades, dones, relaciones, es parte de nuestra herencia. El punto es, ¿qué estamos haciendo con esa herencia, con esas bendiciones? Y lo que al joven le pasó por su inexperiencia, por sentirse autosuficiente, lo típico de los jóvenes, ¿verdad? No, ya ni me digas nada, tú no me tienes que dar indicaciones, yo ya sé lo que hago. ¿No es cierto, jóvenes? Te cansas, te molesta que tu papá y tu mamá te recuerden las cosas. Ten cuidado, no te aceleres mucho al carro, cuidado con tus amistades, no llegues tarde, etc. Ya sé todo. Independientes, autónomos, pero sin experiencia. Y muchos van desperdiciando su adolescencia y su juventud. La adolescencia y la juventud, una vida con un gran potencial por vivir. Pero lamentablemente hoy muchos jóvenes están desperdiciando esa juventud. Juventud, como diría un poeta, divino tesoro. Qué gran bendición. Juventud, pues nada más hay una etapa, Aunque algunos ya tienen 70, 80 años y se sienten jovencitos, ¿verdad? Y quieren vestirse como jovencitos, pues ya está en otra etapa. Ya pasó la juventud, entonces ya no le haga el cuento y ubíquese en su realidad. Bueno, este joven rebelde, se apartó y desperdició, dice aquí en el versículo 13, vivió perdidamente, desperdició sus bienes. Vivió perdidamente, no tenía rumbo, no tenía meta, no tenía algo claro, no sabía qué quería hacer en la vida. Lo único que él sabía es, tengo dinero, tengo carro, tengo aquí, tengo acá, entonces a todos sus amigos, vámonos a la fiesta, vámonos al antro, vámonos a darle vuelo a la hilacha. Y así fue pasando el tiempo hasta que se quedó sin un centavo. ¿Y sus amigos y sus amigas dónde estaban? Ahí nos vemos. ¿Te quedaste sin nada? Hasta luego. Se queda solo, tiene hambre, tiene que buscar un trabajo. ¿Qué nos dice eso? Porque cuando él pidió trabajo, lo único que le dieron fue para apacentar cerdos. Bueno, nos dice que ese joven no se preparó. Se dedicó a la dulce vida, no quiso estudiar, no quiso prepararse en tal o cual cosa, ¿verdad? Se la vivió desperdiciando su juventud, como algunos jóvenes. Ahora, qué triste, por ejemplo, cuando la juventud en países como en Centroamérica y algunos estados, ya también aquí en nuestro país, se afilian a las bandas, por ejemplo, a los maras salvatruchas. Se comienzan a tatuar y comienzan a entrar con malas amistades, desperdician su vida, se dedican a vender droga, se dedican a desperdiciar todo lo que son y lo que tienen, hacen uso impropio de su sexualidad, caen en vicios, etcétera, etcétera. Están desperdiciando su vida, no tienen un rumbo, no tienen algo un referente que les diga, este es el camino correcto. Ya no quisieron escuchar la dirección y la corrección de sus padres, se desviaron, están con sus amigos y ellos solos toman sus propias decisiones, pero no están administrándose adecuadamente, entonces se quedan sin un quinto y les comienza a faltar. Y dice versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿verdad? Malgastado. Joven, ¿cómo estás usando tu juventud? ¿Con quién te estás juntando? ¿Estás tomando decisiones correctas? ¿O dices, no, ahorita paso las horas navegando en internet y no quiero estudiar y no quiero trabajar? Los famosos ninis, ¿verdad? Ni estudian, ni trabajan y no tienen oficio ni beneficio. Están muchos desorientados, lamentablemente, ¿verdad? Otros rebeldes, en fin. Le pasa lo que este joven tuvo que apacentar cerdos. Y quería comer, tenía hambre, le faltó un techo, vestido, estaba solo y se sentía de esta manera. Bueno, esta es la situación, mis hermanos, cuando nos olvidamos de Dios, cuando no tenemos esa comunión con el Padre Celestial y nos alejamos de Dios y de su camino. Una vida de perdición,
Y tarde que temprano comenzó a cosechar las consecuencias de su pecado, de su necedad, de su falta de experiencia y de madurez. Bueno, las consecuencias. Y tarde que temprano, ¿sabe? Todos tenemos que enfrentar la realidad de la vida. Así es. Hay quien vive en fantasía, hay quien vive en un sueño, pero la realidad es la realidad. Hasta que la realidad nos alcanza, la realidad de la vida, ¿verdad? Y a este joven le alcanzó la realidad de la vida y tuvo que enfrentar las consecuencias de haber sembrado equivocadamente. Y cuando tuvo necesidad, nadie le ayudó, nadie. Pero en un momento dado, en el verso 17, dice aquí una frase muy interesante, y volviendo en sí, y volviendo en sí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que este joven no estaba en sus cabales realmente. Estaba ilusionado, estaba con sueños guajiros, ¿verdad? Pero no estaba en la realidad. Se le hacía fácil todo, fácil. No medía consecuencias a mediano o a largo plazo. Imitó la vida de muchos otros jóvenes, pero no se percató del final en el cual estaban cayendo muchos de ellos. Y cuando él vuelve en sí, o sea, recapacita por la realidad de la vida, entonces aquí viene este aspecto, la conversión del joven. Cuando él volvió en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces comienza a acordarse de lo que tenía él en casa. Dice, los jornaleros, los sirvientes en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Así es que el hijo menor toca fondo. Igual en las relaciones, a veces en el matrimonio, cuando no se entiende uno y uno de los dos está viviendo mal, hasta que le dice el cónyuge, ¿sabes qué? Cambias o nos divorciamos. Te olvidas. Estás descuidándome a mí como esposo, como esposa. Estás desatendiendo a tus hijos. No estás cumpliendo con tus responsabilidades. Ya te aguanté mucho, ya tuve mucha paciencia. Entonces decide, o tu estilo de vida, o yo y mi familia. Hay muchos que se encuentran en esa disyuntiva, ¿verdad? Porque no pueden dejar el pecado. El pecado es tan fuerte que aunque quieren cambiar, no pueden. Y no están en sí, no se han percatado de la seriedad y de la bendición que, por ejemplo, es la salud. Hay quien abusa de su salud en muchas formas. Y el doctor o los demás le dicen, cuida tu salud, ten cuidado, no estés abusando de estas sustancias porque te estás afectando el hígado, te estás afectando los pulmones, te estás afectando el cerebro con la marihuana, cosa que están diciendo muchos y que es mentira que la marihuana no afecta. Sí, y está comprobado científicamente que afecta el cerebro, ¿verdad? Pero lamentablemente la sociedad y muchos medios están diciendo, no, causa más daño el alcohol que la marihuana. Como si fuera un gran consuelo, ¡ay, qué bueno! Qué bueno, el alcohol nada más echa a perder el hígado, ¿verdad? No más, eso es todo. Y la gente no toma conciencia y sigue con ciertas prácticas, con ciertos malos hábitos, con patrones repetitivos, se sigue contando con ciertas amistades hasta que toca fondo. Y dice, no sé qué hacer. Entra en depresión, entra en desesperanza, hasta que vuelve en sí. Y se acuerda de que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Recapacita. ¿Y cuánta gente necesita recapacitar en ese asunto y en ese nivel de su vida? Los adultos también. A veces, mis hermanos, estamos como si nada sucediera. No atendemos bien nuestra vida, nuestra salud, la vida del cónyuge, de los hijos, de la familia, de la obra de Dios. Como que, ¿qué más da? ¿Verdad? Be happy, dice, hay una canción. Tú sé feliz, no te preocupes. No, hermanos, hay que recapacitar. Y usted puede pensar, en este nivel de mi vida, a esta edad que tengo, ¿verdad? Y en las condiciones en que me encuentro, si sigo así, ¿a dónde voy a parar? Si sigo así, ¿qué va a ser de mí en el mediano y en el largo plazo? Hay
que recapacitar, mis hermanos. El joven, afortunadamente, volvió en sí, recapacitó. Y sabe que aquí viene la buena noticia. Ahorita hablé de la pura mala noticia. Bueno, voy a hablar un poquito de otra mala noticia, pero la buena noticia es, Dios es el Dios de segundas oportunidades, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando el joven recapacita, dice aquí en el verso 18, y él dice, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, aquí está el cambio, y levantándose. Pero primero viene el cambio en su mente, y luego viene el cambio en su actuar. Si usted quiere cambiar, primero tiene que entender y tomar un acuerdo en su mente y en su corazón. Y luego, manos a la obra. El hijo se levanta, ¿verdad? Se levanta, verso 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió? ¿Quién fue movido a misericordia? ¿El hijo o el padre? El padre. ¿Qué hacía el padre de lejos? Uno se pregunta. ¿Qué cree usted que estaba haciendo ese papá? ¿Qué cree? Esperando al hijo, seguro. Ese es el corazón de un padre. ¿Le dolió que su hijo se hubiera ido? Claro que sí. ¿Ha de haber llorado? Por supuesto que sí. Pero cuando lo ve de lejos, el padre entonces lo reconoce y es movido a misericordia. Observe, misericordia, no rencor. A veces los padres guardamos enojo y rencor e ira contra nuestros hijos porque han sido rebeldes, ¿o no? A veces guardamos esa molestia. Pero en este caso el padre fue movido a misericordia. Y cuando lo ve, el padre es el que toma la iniciativa y corre hacia el hijo a encontrarse con él. Una pregunta, ¿por qué va el padre hacia el hijo? Corre hacia él y lo abraza y lo besa. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Busque ahí en Deuteronomio 21, y aquí hay un dato muy interesante. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque amaba a su hijo, ¿verdad? Desde luego. Pero hay otra razón también muy poderosa de por qué el padre corrió hacia el hijo, lo abrazó y lo besó. Deuteronomio 21, verso 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz, o sea, soberbio, a ver, voy a esperar que lo alcancen una media hora y ya me avisan si lo encontraron. Deuteronomio 21, 18, ¿ya hermanos o no? ¿Sí? ¿Está en el Antiguo Testamento? ¿Es el quinto libro? ¿Sí? Bueno, ¿ya? No le doy la página porque son diferentes las versiones, sino bueno. Ok, dice así, Deuteronomio 21, 18, si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, soberbio y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vaya, ahora ya sabe por qué el padre fue y corrió y lo besó. Porque el hijo en esa sociedad era una gran afrenta que un hijo fuera rebelde. Era una vergüenza para la familia y para la aldea. Dice, cuando el hijo fuera contumaz y rebelde, o sea, si es soberbio y rebelde y además glotón y borracho, dice, después de que lo hayan castigado, si no entiende y siguen las mismas, vaya hermanos, esto era la ley en el Antiguo Testamento. ¿Qué es severidad? Ahora, ¿por qué dice que tenía que ser así? Para quitar, verso 21, para quitar el mal en medio de ti. ¿Por qué? Porque si no, esa actitud y ese comportamiento podía contagiar o contaminar al resto de los jóvenes. Y ver, mira, está de rebelde de tal o cual, pues también vamos a hacer lo mismo. Y entonces toda esa aldea se iba para abajo, ¿verdad? En su moral, en su ética, en sus normas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el padre ve al hijo, el padre ama, tiene misericordia
y va y lo abraza. ¿Por qué lo abraza? Para que la gente que estaba alrededor no fuera a tomar piedras y van sobre el hijo, ¿sí? Porque merecía morir apedreado. Entonces lo que hace el padre, ¿qué es? Es protegerlo, a pesar de, ¿qué le parece? A pesar de, el padre lo abraza, lo protege, y a pesar de que el hijo viene del chiquero, ¿verdad? Y no olía nada agradable, no traía ningún perfume ni loción, el padre lo abraza y lo besa. Vaya, el joven cambió de actitud, sí. Se arrepintió, sí. Es decir, cuando alguien se arrepiente y viene a Dios, va a encontrar abundancia de pan. ¿Qué significa esto? Va a encontrar gracia y perdón abundantes de parte de Dios. Y aquí cabemos todos, mis hermanos, adolescentes, jóvenes y adultos. Todos nos descarriamos, todos en un momento dado nos apartamos de Dios. Pero Dios cargó lo que merecíamos, el castigo de nuestro pecado, lo cargó sobre Cristo. Y fue lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Nos abrazó. ¿Y cómo mostró Dios ese abrazo? Lo mostró al enviar a Cristo, a quien sí lo apedrearon en la cruz del Calvario. Hablo en un sentido figurado. No fueron piedras literales, pero fueron los latigazos. Fue la lanza, fue la corona de espinas. Todo eso lo merecía usted porque usted fue rebelde, porque usted fue soberbio en un momento dado en su vida, porque usted se olvidó de Dios, no lo tomó en cuenta y usted prefirió su pecado a la gracia de Dios. ¿O no es cierto? ¿O hay aquí algún justo que diga: yo nunca en mi vida he pecado, nunca me he olvidado de Dios, nunca le he fallado a Dios? ¿Verdad que no? Todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que cuando el hijo viene y le dice: Padre, me arrepiento, he pecado contra el cielo y contra ti, observe lo que hace el padre. El padre no le recrimina, no le recrimina nada. Vea usted, ¿qué fue lo que hizo el padre? ¿Qué fue? Después de que se echa sobre su cuello y le besan, verso 22, después de que el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí está el cambio auténtico. Cuando una persona reconoce: Señor, mi vida no es lo que debe de ser, te reconozco, necesito de ti, Señor. He pecado contra ti, me arrepiento. ¿Sabe lo que hace Dios? Verso 22. Pero el padre dijo, no le dijo a él, al hijo pródigo, le dijo a sus siervos: saquen, ¿qué? El mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Usted y yo llegamos ante Dios con harapos, el pecado, porque así nos deja el pecado, en harapos, sucios, con culpa, con vergüenza, malgastamos nuestra vida. Pero cuando venimos a Dios, Dios dice: en mi casa hay abundancia de pan. Y lo primero que hace el padre es: tráiganle a mi hijo el mejor vestido. ¿Por qué? Porque el hijo venía como sucio y harapiento. Y entonces el padre le pone el mejor vestido. No dijo: tráiganle el vestido, la ropa de su hermano, no. El mejor vestido. Y luego póngale el anillo. ¿Qué significa? Que hasta el anillo había perdido el joven. Póngale el anillo y póngale calzado. ¿Qué significa eso? Que venía descalzo. O sea, llegó en una condición paupérrima, nada que podía ofrecerle a Dios, sin un quinto, en bancarrota. Y mis hermanos, así nos quiere Dios y así nos ama y así Él nos da cuando venimos en bancarrota moral, espiritual. Señor, no merezco nada, aquí está mi vida, patas para arriba, discúlpenme la expresión, pero Señor, te necesito. ¿Y qué hace Dios? Nos viste, mis hermanos, con la mejor ropa. ¿Qué significa esto? Aparte ahí, y busquen Isaías 61:10. Y esta expresión o esta figura de la ropa, vestirle,
hace alusión en Isaías 61:10 a una vestimenta que Dios nos pone cuando venimos a Él, cuando acudimos a su gracia, a su misericordia y a su amor. Isaías 61:10 dice aquí que Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué? Con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Cuando usted viene a Cristo, Él le dice, te doy mi manto de justicia, la salvación. Dios nos da el perdón, nos limpia y nos da la salvación en Cristo y nos da la justicia de Cristo. Es decir, Cristo nos dice, yo asumo y tomo las consecuencias de tu pecado, yo morí en la cruz por ti, te doy mi justicia perfecta y te visto con ella. Estás vestido, estás perdonado, eres mi hijo. Esa es la vestimenta. Dios quita esa vestimenta sucia de culpa que traíamos, nos lava con la sangre de Cristo, nos da su perdón y una limpieza para siempre, que va a durar toda la eternidad. Y luego le dice, le da el anillo. El anillo representaba la autoridad. Es decir, habías perdido toda influencia. Ten el anillo, eres mi hijo. Tienes autoridad de hijo, no de jornalero, no de siervo. Los siervos andaban descalzos. Te doy mi anillo, eres mi hijo. Has vuelto a casa. Y es lo mismo que nos hace Dios ahora. Cuando venimos a Él, Dios nos dice, te doy mi anillo, es decir, te declaro mi hijo, mi hija. Ahora dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, no entendemos a veces el significado de esta realidad cuando venimos a Cristo. Dios nos adopta como sus hijos. Somos nacidos de Él. Nos convertimos en sus hijos mismos. Su amor es un amor tierno y eterno, único como no hay en este mundo. Y al ser sus hijos, Dios nos está diciendo, no te preocupes, cuentas con toda mi provisión. ¿Entendió eso? ¿O no? A ver, vaya a Romanos, por favor. Romanos 8, esta provisión. Porque a veces los creyentes, mis hermanos, nos preocupamos y nos afanamos. ¿Y cuántos creyentes hay que están siempre preocupados por qué comeré, qué beberé, qué vestiré? Vamos a Romanos 8, versículo 32. Romanos 8:32. Dice aquí, el que no escatimó, o sea, el que no negó ni a su propio hijo. Romanos 8:32. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él, con Cristo? ¿Qué, hermanos? Todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Obviamente lo espiritual. Si usted necesita fe, ya está la fe dada. Si usted necesita sabiduría para las decisiones del día, ya está dada, porque en Cristo todo nos es dado. Usted necesita paz o paciencia, está en Cristo todo eso. Usted necesita poder para resistir y vencer la tentación y vivir una vida de santidad y de pureza. Está en Cristo. Todas las cosas nos son dadas en el Hijo. Si usted necesita dinero, la provisión material, lo que a usted le preocupa materialmente hablando, todo nos ha sido dado en Cristo. Necesita trabajo, también lo tiene. Habrá temporaditas por ahí de ajustes, de cierta escasez, pero son temporadas y son pruebas para que nuestra fe crezca y para que veamos la grandeza y la fidelidad de Dios. Cómo a pesar de que a veces hay carencias, Dios dice, no te preocupes, yo conozco lo que estás necesitando, te lo voy a proveer. Esta es una prueba temporal. Quiero que veas mi grandeza y mi fidelidad, pero confía en mí. Confía en mí. ¿Confía usted en Dios? ¿Confías, joven, en que Dios te va a dar los recursos para que termines tu carrera? ¿Se da cuenta? Usted que es papá o mamá y que está a cargo de la economía de casa, ¿acaso cree que Dios le va a abandonar y no le va a dar los recursos para que pague la renta, su casa, su vehículo, lo que tiene, sus compromisos económicos? Por favor, no dude del amor de Dios. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Vaya a la palabra. Sea una persona sabia. Crea las promesas del Señor. Si no negó a Cristo,
Oiga, si no negó a Cristo y lo dio por nosotros, pues ¿cómo no nos dará todo lo demás? Porque lo demás es lo de menos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, su palabra. Lo demás vendrá por añadidura. Dios es el Dios de mucho más. Dios es el Dios de mucho más. Pero nuestra perspectiva y nuestra percepción a veces es muy limitada de Dios. Somos incrédulos. No le creemos al Señor. Pero Dios nos dice, ¿por qué no me crees? Si ya te di lo más valioso de mí, de mi corazón, que fue mi hijo, ¿no te lo negué? ¿Acaso crees que no te voy a proveer para tu sustento diario? ¿Acaso crees que no soy suficiente? Tenemos que creer, mis hermanos, en la suficiencia de Cristo, en la suficiencia de su evangelio, en la suficiencia de su palabra y en la suficiencia de su amor y misericordia. En la casa del Padre hay abundancia de pan, hay gracia para todos los días. El Hijo, cuando viene al Padre, es reconciliado. Cuando venimos a Cristo, Dios nos reconcilia a través de Cristo. Ya no somos más enemigos de Dios, somos sus hijos. Dios no nos trata como a pecadores, Dios nos trata como a sus hijos. ¿Verdad que usted no trata de igual forma al hijo del vecino que a su propio hijo? ¿Verdad que no? Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque no es su hijo. ¿Qué hace Dios con nosotros? Somos sus hijos. Y claro que tiene un trato preferencial por sus hijos. Sin embargo, a pesar de ser rebeldes, cuando alguien viene a Cristo, el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Amén. Antes de concluir, le da el calzado, diciéndole en otras palabras, no eres esclavo, eres mi hijo. Eres mi hijo. Y hablamos un poquito del hijo mayor, el que estaba en casa. El que estaba en casa. Cuando llega el hijo, dice el padre, pues maten al becerro más gordo, o sea, lo mejor del ganado, y hacen fiesta, y hay música, y hay alabanza, hay regocijo, dice el padre, porque mi hijo estaba muerto, pero ha revivido, estaba perdido, pero ya está aquí de regreso. Ahora, cuando una persona viene a Cristo, ¿sabe usted eso? En el cielo hay gran gozo, y el primero que se alegra es Dios. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo. Hay gozo en el cielo. Dios se alegra inmensamente cuando venimos a Él. Pero el hermano mayor, dice aquí en el verso 25, que estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué es todo este ruido, verdad? Le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí tenemos al hermano mayor. ¿A quién representa el hermano mayor? Al religioso, al que está en casa. Yo creo que estas son aquí Jesús estaba hablando directamente a los escribas y a los fariseos, a los judíos y a la élite religiosa. Ellos debiesen de haber estado conviviendo con los pecadores para llevarles la palabra de Dios, pero no, se distanciaron y dijeron, ay no me vayan a contaminar. Por eso estaban murmurando de Jesús, míralo a ese rabí ahí, juntándose con la chusma. Y por eso Jesús dio esta parábola. Ahí estaba Jesús, con los pecadores. Pero el hermano mayor, aquí vemos, hermanos, que debemos de tener cuidado los que conocemos el Evangelio, porque en un momento dado podemos convertirnos como el hermano mayor, soberbios, duros para juzgar a los demás, severos. Si usted es severo y duro para juzgar, tenga cuidado, porque eso aplasta a la gente. Y en vez de atraerla al amor de Cristo, hermanos, más los alejamos. Igual en la familia. Si en la familia somos muy severos y muy estrictos y muy rígidos, hermanos, y no hay amor, estamos apachurrando el espíritu de los hijos. Estamos aplastando el espíritu del cónyuge. Cambie esa actitud si usted es rígido, autócrata, autoritario, usted es la ley. No, hermanos. Cuando Cristo vino, Él vino y trajo la verdad y la gracia. Ya hay una perfecta combinación en la verdad y la gracia.
A veces somos los justicieros. No, cuidado. Acuérdese que usted también necesitó la gracia de Dios. Pero el pecado de muchos evangélicos es la justicia propia. Ya nos sentimos perfectos. No, hermanos. Tenemos que tener misericordia para con la gente que está perdida. Y entendiendo que si usted no está tumbado en la calle el día de hoy, a eso se le llama solamente la gracia de Dios. No es porque usted ha sido, yo soy bueno, yo me merecí. No, usted no se merece el infierno. Hay muchos que dicen, ay Dios, sé justo. Si Dios fuera justo con nosotros, ya nos hubiera mandado al infierno. Amén. Pero en su justicia sobreabundó su misericordia. Y su misericordia nos alcanzó. ¿Está de acuerdo? Como dice el apóstol Pablo, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, no te infles, sé humilde y manso de corazón, dijo Cristo, y aprendan de mí. Hermanos, tenemos que acercarnos a la gente y no ser como el hermano mayor. No somos jueces. Y si juzgamos, juzguemos con justo juicio, con amor y con misericordia y con sabiduría. ¿Sí? Entonces el hijo mayor no quería entrar. Critica a su hermano. Es más, ¿cómo sabemos que el hermano mayor se fue con las prostitutas? El relato no lo dice. ¿Quién lo dijo? El hermano mayor. Observe cómo al final él dice, él se fue a desperdiciar, verso 30, él se fue y consumió sus bienes con las rameras. Hasta aquí nos enteramos que se había ido con las rameras. Era medio chismosito, ¿verdad? Cambio, yo aquí siempre te obedezco y nunca has matado ni un cordero ni nada para mí. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, todo es tuyo. Vaya, qué respuesta. Creyentes que han perdido el gozo. Ay, sí, mira los nuevecitos de aquí, mira qué alegres. Y yo aquí ya 30 años y Señor, yo ya no me siento bendecido. Y Dios nos dice, todo es tuyo. No estás gozoso, no estás en paz, no te alegras porque no quieres. Cuentas con toda mi gracia. Amén. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí en esta tarde? Que hace mucho perdieron el gozo de su salvación en Cristo. El gozo, recupérelo. Goces en la misericordia. Todos los días dele gracias, Dios, estoy vivo. Cuento con tu gracia y cuento con tu fidelidad. Hermanos, cada día no amanecemos solos. Contamos con la presencia de Dios, con su gracia, con su misericordia, con su apoyo, con su guía, con su sabiduría. Vaya. Bueno, este hermano tuvo que aprender esta lección. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta. Escuche bien esto, ya casi concluyo. La vida cristiana no es un velorio. No, hermanos. La vida cristiana es el gozo abundante de la gracia y de la paz y de la misericordia de Dios, que se debe de disfrutar todos los días. La persona más feliz debe ser el cristiano. Amén. ¿Qué hay en su vida? ¿Gozo o hay amargura? Como el hermano rencoroso, el hermano envidioso, el que estaba a un ladito. ¿Qué entendemos en todo esto? Entendemos varias cosas, pero una, Dios es el Dios de segundas oportunidades. La otra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has tenido una gran misericordia para con nosotros. También desperdiciamos nuestra vida, nos apartamos, vivíamos sin rumbo, desorientados, desperdiciando la vida, hasta que un día, Señor, por tu gracia nos llamaste y fuimos entonces capaces de recapacitar, de volver en sí y de entender, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Entendemos en esta historia, Señor Jesús, que tu amor es tan abundante, aún para el pecador que ha caído en lo más profundo. No importa, Señor, tu perdón es tan abundante porque Cristo pagó con su sangre y con su sufrimiento en la cruz del Calvario, a fin de que fuéramos perdonados, y el castigo que merecíamos, Él lo asumió por nosotros. Señor, tan grande amor que tienes. ¿Cómo podemos agradecerte, Señor, tanta bondad? Nos amas y
ahora quieres llamarnos. Y antes de concluir esta oración, seguimos orando. Yo le invito a usted que quizás no ha venido a Dios todavía, tiene algún conocimiento de Él, pero hoy en esta tarde usted ha reconocido su necesidad, usted ha pecado, se ha alejado de Dios, pero Dios le dice: venga hoy a Cristo. Y no importa cuál sea su situación, su condición, cómo esté, si usted viene con un corazón arrepentido y le dice: Señor, te necesito, he pecado, Señor, contra ti, dame tu gracia, dame tu perdón, quiero seguirte, Señor, quiero comenzar una nueva etapa, una nueva vida. Dígale esta oración al Señor: Señor, te necesito, me arrepiento de mis pecados, creo que Cristo pagó por mí con su sangre en la cruz del Calvario, que su sangre me limpia, me perdona, creo que Él resucitó y que Él quiere vivir ahora en mi vida. Cristo, ven a vivir en mi corazón, quiero amarte, quiero ser tu hijo, tu hija, dame una segunda oportunidad, dame tu perdón, necesito esta vida eterna, ven, Señor. Clame y dígaselo al Señor con todo su corazón. Dios escucha y responde esa oración. Seguimos orando, y para los que ya tenemos un tiempo, disfrute el amor de Dios, vuelva al gozo de su salvación, pero comparte el Evangelio, alégrese. Dios ha prometido proveerle todo lo que necesita. Gócese en Cristo, comparta a Cristo, comparte el amor. Lo que la gente está necesitando es el amor de Dios que ha sido ya derramado en su corazón. Limpie una vez más su vida, quite dudas, saque rencores, saque amarguras, saque incredulidad. Dígale: Señor, que tu fe abunde en mi corazón, por favor. Ayúdame a verte y a creer que eres mi Padre, y soy tu hijo, tu hija, y que tú velas por mí, Señor, y que tú vas a seguir proveyendo, pero usa mi vida para ser de bendición a los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor.